Ya. Ahora que ya las máquinas las tengo reiniciadas, ¿cierto? Terminamos la parte 1 del video y es hacer que el equipo 2 o segundo servidor tenga un disco adicional. ¿Cómo lo obtengo? De la otra máquina. ¿Cómo lo busco? ¿Cierto? Lo mapeo de la red. ¿Ya? ¿Cierto? La pestaña de red, ¿cierto? Mapear Network Drive me va a decir agregue un disco. Yo elijo, ¿cierto? Una letra que haga referencia al disco que está en el otro lugar, ¿cierto? Luego, ¿qué venía? Primero declaro con backslash, luego la dirección IP, ¿cierto? Del otro equipo, y termina con un backslash y la letra de la unidad a la que quiero mapear, ¿cierto? Luego le doy esto a Enter, o en este caso Finish, ¿y qué va a aparecer en la máquina finalmente? Me va a aparecer otro disco duro, en este caso el disco Z, y ese disco Z no está físicamente en el servidor, está en la otra máquina, ¿ya? Lo veo local. Como tengo los permisos necesarios, yo puedo trabajar en este disco y puedo crear directorios, ¿cierto? Por ejemplo, sistemas operativos 2017, y lo estoy creando en mi máquina, pero realmente se está haciendo en el disco del otro servidor. Ahí está la prueba. ¿Sí? Disco de red y se crea en la otra máquina. ¿Sí? Se va creando en la otra máquina. Físicamente está en la máquina 1, pero lógicamente la adoptó la máquina 2. La ve como si tuviera el otro disco duro. Y así yo podría tener más discos duros, 24 discos duros, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos la parte lista. Ahora, ¿cuál es lo que venía? Hacer lo que es respaldo remoto. Para hacer respaldo remoto, en ambos servidores hay que instalar un servicio antes. ¿Ya? En la máquina que va a respaldar y en la que va a ser respaldada. ¿Ya? En la que tiene el disco de respaldo y en la que va a respaldar al otro lado. En este caso, los dos servidores. Lo que quiero lograr es lo siguiente. Del servidor 2, para mí van a ser algunas carpetas importantes que quizás tengan información de la empresa, de la organización, y quiero que se respalden en otra máquina. Y yo esto lo puedo hacer manual o programado, para evitar fallas. Si en algún momento este servidor 2 no está disponible, las carpetas las tengo automáticamente en otro lugar. ¿Ya? ¿Qué servicio hay que levantar o instalar en ambas máquinas? Hay que agregar, ¿cierto? Dentro de las características, las nuevas características de servidor, y agregar una que se llama Windows Server Backup en ambas máquinas. Nuevas características, New Features. Añadir New Features. En los dos, ¿qué son los dos? En las dos máquinas. Tanto en el que va a respaldar con el que va a ser respaldado. Se repite el mismo procedimiento. ¿Ya? La herramienta Windows Server Backup. Feeder. ¿Cierto? Y va a abrir una pestaña que vienen dos herramientas, se instala las dos. Y dentro de ellas una que se llama PowerShell. ¿Ya? PowerShell. Ahí instalo. Windows Server Backup genera dos casillas más, pincha las dos casillas e instala. En los dos servidores se repite el mismo procedimiento. ¿Y el PowerShell? Claro, el Windows PowerShell. Ya, para trabajar, ¿cierto? El respaldo remoto, tenemos que también compartir la otra partición del disco 1. ¿Se acuerda la que dejamos que se llama respaldo? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la otra partición, que se llamaba compartida. Lo mismo. No, no se quiere apagarla, ya tenemos la partición, pues está lista. Esa partición la vamos a compartir, ¿cierto? Era propiedades, sharing, advanced sharing,
¿Qué seguía, don Alexi? Compartir. Compartir ahí el. Tiene la ruta. Ahí le pusimos 5. 5 usuarios se pueden conectar. De una descripción para saber qué hace diferente esta partición con la otra. Ahí yo voy a poner partición de respaldo. De respaldo remoto. Ya, luego va a los permisos, los marca todos, everyone, y luego agrega al usuario. Igual como hicimos en el proceso anterior. Busca al usuario en Advanced, Find Out, y agrega al usuario que usted creó como administrador. Y ese usuario le da todos los permisos sobre el disco. El de respaldo se le hace eso. Claro. Disco respaldo. Y quedaría el disco compartido en la red. Lo que viene ahora, ¿cierto? Es hacer que en esta partición que yo creé, respaldar cosas del disco, perdón, del otro servidor, del servidor 2. Puede ser todo el sistema operativo, puede ser una carpeta, lo que usted quiera, ¿cierto? Lo más crítico, ¿ya? Lo más crítico que usted necesita respaldar. Ya, por ejemplo, yo voy a tener una carpeta acá, que para mí va a ser importante, en este servidor, y le voy a dar un nombre, ¿ya? Que se va a llamar, por ejemplo, sistemas, para mí. Sistemas. Y donde voy a tener guardado quizás cosas importantes, base de datos, información, las fotos, ¿cierto?, de la playa, que usted tenga, contenido ilícito que tiene Alexis por ahí. Entonces, esa carpeta que tengo acá, porque podría copiar todo el disco duro completo, un directorio, lo que yo quiero, es que se guarde remotamente en la carpeta o en el directorio respaldo de la otra máquina. Entonces, ahora nosotros ejecutamos la herramienta, ¿cierto?, Windows Server Backup. Desde el servidor 2 hacia el servidor 1. Como ya se instaló, esto puede ser al revés también, como uno quiera, del 2 al 1, del 1 al 2, o respaldos cruzados, ¿cierto? Que se respalden entre sí. Es una buena alternativa también. O agregar un tercer servidor y el que tenga disco compartido y los demás respaldan en él. Eso se llama un servicio NAS. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Servicio de almacenamiento de red. También se aplica bastante, un servidor de archivo. Ahora, yo voy a, ¿cierto?, la administración acá, Management, Storage, y hay una herramienta que está ahí que se llama Windows Server Backup. Windows Server Backup. Windows Server Backup. Y ahí me dice que Windows Server Backup no se ha configurado. Lo primero que me va a aparecer, ¿cierto? No está configurado ni está programado nada. Aprendamos a hacer un backup, ¿cierto?, de dos tipos. Hay uno que se llama Backup Once, que se hace manual, y el otro se llama Backup Shooters o calendarizado, que es el que uno programa y le dice qué día de la semana, por cuánto tiempo se va a hacer un respaldo. ¿Ya? Y hay otra función que dice Recover. La lógica sería, ¿para qué? Para restaurar la información que perdí. ¿Ya? Vamos a ver si podemos generar la primera, que sería un Backup Once. Ya, Backup Once, y nos deja hacer. Backup Once. Elegir opciones. Aquí me pregunta, ¿qué quiero respaldar? Puedo respaldar todo lo que tiene el servidor, que está ocupando 6, algo gigabytes. Lo importante es que el otro disco de respaldo tiene que tener espacio suficiente, ¿por cierto? Yo no puedo mandar un respaldo más grande que lo que soporta el disco. ¿Ya? O puedo hacerlo de qué tipo? Custom, personalizado. Yo elijo qué respaldar. ¿Sí? O respaldo todo, full, o elijo. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones es válida para este ejemplo. ¿Cuál lo dejamos? ¿El custom? Custom. Ya, custom. Me pregunta qué disco voy a respaldar. El disco volumen C, que es el único que tengo en este momento. El único. Solamente se puede borrar el disco, no por ejemplo carpeta. Después viene eso. Después me pregunta. Me pregunta primero qué disco tengo completo. Incluso me dice si quiero respaldar también la partición de recuperación. No, yo quiero respaldar
Eso solamente. Disco C. ¿Ya? Del servidor 2. Siguiente. Ahora me pregunta, ¿dónde voy a hacer el backup? Cuando es local drive, es que lo hago en el mismo servidor o lo puedo hacer en carpeta remota compartida. La idea es hacerlo remoto, ¿ya? Entonces, remote shared folder. ¿Ya? Lo puedo hacer también en un disco local, puede ser. Carpeta remota. Y aquí hay que indicar la ruta. La ruta sería / IP y luego el nombre del directorio o disco que está compartido en la otra máquina. ¿Ya? Igual como lo hicimos hace un rato atrás. Backslash. Con /. Igual. Ah, perdón. Y respetar, ¿cierto?, la letra o la unidad compartida en el otro equipo. ¿Ya? Con acceso inherit, como viene por defecto. Le damos siguiente. ¿Y qué pide? ¿Qué credenciales pide? El usuario del otro equipo, ¿cierto?, el que agregamos. ¿Ok? Hay que... Hay que fijarse las contraseñas que dio en la cuenta compartida. ¿Cierto? Que vamos a hacer de respaldo. Me pide que tiene que tener un usuario de jerarquía mayor. Por lo tanto, tiene que ser el administrator. ¿Ya? Para poder agregarlo. ¿Qué es lo que modificó? Es agregar un usuario más al disco compartido que se llama respaldo. ¿Hay que agregar a quién? Al administrador. Po. Lo busca, lo agrega y le da los permisos. ¿Ya? Agrega al administrator, le da todos los permisos y luego va ahora a la máquina 2. Y cuando le pide autentificación, ¿a quién agrega ahí? Al administrador. ¿Ya? Para poder hacer esta función de respaldo remoto, hay un grupo que el usuario debería pertenecer, que es este. Mira. Lo hicimos, el administrador ya lo tiene, pero fíjense lo siguiente. Dentro de los grupos, ¿ya? El usuario que tenemos nosotros pertenece a varios grupos, pero hay un grupo adicional. Para poder hacer respaldo remoto, hay un grupo para eso. Y este grupo es este. Él lo va a hacer recién. Se llama... Ahí está. Backup Operator. O sea, tendrías que agregar el usuario Backup Operator y él podría hacer los respaldos remotos. Como no pertenecía al grupo, las credenciales no las autentificaba. El que ya pertenecía a ese grupo, ¿quién era? El administrator. Ya, pero ya sabemos cómo agregarlo, ¿ya? Ese es el grupo que te permite hacer respaldo. Y ahora yo continúo, ¿cierto? Ya, me pregunta cómo quiero hacer el respaldo. BTS copy. Y, ¿cierto? Vamos a hacer nuestro backup. De ahí se empieza a generar. Entonces, inmediatamente en la otra máquina, ¿cierto? En la máquina 1 se crea un archivo que dice Windows Backup Manage. ¿Cierto? Windows Image Backup. Eso que se está creando lo está haciendo el otro equipo. Le estoy enviando, ¿cierto?, los 5 GB, sí, po. Es rápido. ¿Por qué es rápido? Porque están en la misma red. ¿Sí? Empieza a generar respaldo. Concha. ¿No puedo cancelar? Sí, sí, puedes cancelar el respaldo. Que lo estaba haciendo en el otro. Tiene que ser un disco que tenga el espacio suficiente para respaldar todo, ¿cierto? Ya. Ahí estamos haciendo ya el respaldo remoto. No es lente rápido, ¿cierto? Porque están en la misma red. Si estos equipos estuvieran conectados por fibra óptica, sería mucho más rápido el traspaso de información de uno a otro. Entonces el servidor 2 le está copiando al 1 los 5 GB del disco C, lo que tiene ocupado. Después vamos a borrar el respaldo y vamos a hacer un respaldo programado, ¿cierto? Vamos a decir que se haga, por ejemplo, a cierta hora.
Ahora lo hicimos manual. Si tú quieres tener el respaldo, lo puedes parar ahí, ¿no es cierto? Pero lo que se genera, jóvenes, no es que yo vea todos los archivos después de la otra máquina en el respaldo. Lo que genera es un archivo grande, ¿ya? Que tiene toda la configuración comprimida de la otra máquina. Si quiero parar el respaldo, ¿cierto? Close. Y termino la ejecución. Ya aparece la hora y fecha en la cual se hizo. Ya, si no quiero ocupar el espacio acá, borro el respaldo hecho. Ya. Ahí me dice que no me deja borrarlo porque todavía está en ejecución. Sí, lo cancelo. Ya. ¿Cómo hago un respaldo programado? Así como estaba haciendo el respaldo en forma backup once, que es manual, calendario arriba, backup schedules. ¿Ya? Entonces me dice o me requiere antes que debo programar o terminar el respaldo original. Siempre antes de hacer un respaldo programado, tiene que haber un respaldo completo. Porque según ese se va a basar como plantilla para generar el que sigue. ¿Ya? Los respaldos también yo puedo elegir cómo se hagan de la siguiente forma, donde dice configure performance. Lo ideal es hacerlo personalizado. Un respaldo puede ser full o puede ser incremental. Siempre, cuando no hay ningún respaldo hecho, el primer respaldo que tienes que hacer tiene que ser full backup. Tiene que ser un respaldo de todo. Y el respaldo siguiente va a ser incremental. ¿Cuál es la diferencia de un respaldo incremental? Es que lo único que va a hacer es copiar lo que no estaba antes. Por ejemplo, si el respaldo 1 que yo hice tenía 1000 archivos, y este lo hice el día 4 de mayo, ¿ya? Un respaldo incremental va a comparar el día 5 de mayo, y si el 5 de mayo tengo un archivo más, ¿cuántos archivos va a respaldar ahora? 1, el que creció, no el total. Pero siempre antes de hacer un respaldo hay que hacerlo full. Se hace uno full para que compare con algo. Porque yo no puedo hacer un incremental si no tengo con qué compararme. Por eso el primer respaldo hay que hacerlo igual completo, no tenemos que detenerlo. Y después elegimos si que sea incremental, para que solamente respalde los cambios. Hay un respaldo que se llama incremental y uno que se llama diferencial. El incremental, ¿qué es lo que hace? Si yo tenía 1000 archivos y hoy día tengo 1001, va a copiar 1. Si al otro día tengo 1001, ¿cuántos va a copiar? El día 6, nada. ¿Por qué no va a copiar nada? Porque está igual que el día anterior. Si no hay cambios, no hace nada. Si no crece, la cantidad de archivos no copia nada. Eso es incremental, solamente si sube. ¿Ya? ¿Por cantidad de archivos o por espacio de archivo también? Por cantidad de archivos, por espacio, por varias cosas. Incremental solamente hace respaldo si compara un día, tiene tanta cantidad de archivos o tamaño y el otro día creció, respalda lo que creció, la diferencia. Ahora hay otro que se llama diferencial. No, yo me refiero al peso del archivo. También puede ser. Mira, archivo incremental, para que lo definamos bien. Incremental, si yo el día 4 de mayo tengo 1000 archivos y el 5 de mayo tengo 1001 archivos, el día 6, ¿cuántos archivos va a copiar? 1, porque va a decir, el día 4 tenía 1000, creció 1, copio el 1. ¿Ya? Si hubiese sido así, 4 de mayo 1000 archivos, 5 de mayo 1000 archivos, ¿cuánto copia el día 6? Nada, porque no creció el almacenaje. Eso se llama incremental. Otro tipo de respaldo se llama diferencial y que aparece ahí es cuando ve cambios. Por ejemplo, yo puedo tener 1000 archivos el día 4 y el día 5 también tengo 1000 archivos, pero hice modificaciones. A un archivo le cambié nombre, a un archivo lo sobreescribí, pero sigue teniendo el mismo tamaño la información. ¿Qué es lo que hace ahí el diferencial? Compara y solamente mueve los archivos que fueron modificados, los que tú tocaste. ¿Ya? Esa es la diferencia. Hay incremental, diferencial y full. Esos son los tres tipos
el respaldo backup que se hace. Full es todo. Y el que siempre se hace al principio es full. Luego viene lo otro, incremental o diferencial. Ahí uno elige cuál hacer. ¿Cuál sería más recomendado? Depende de qué cosa. ¿De qué dependerá el incremental o diferencial? Las cuentas de banco, por ejemplo, en los bancos tienen movimiento. Esa base de datos. Yo quizás tengo 10.000 pesos en mi cuenta bancaria y saqué 5.000 y después de la tarde volví a depositar 5.000. ¿Hubo movimiento? Sí, pero tengo la misma cantidad de dinero. Por tanto, eso sería recomendado hacer un respaldo diferencial, ¿cierto? Porque hubiera un cambio. ¿Cuándo se hace incremental? Cuando yo me aseguro que algo solamente va creciendo con el tiempo y nunca baja. ¿Ya? Esas son las diferencias. Incremental o diferencial. Y ahí el servidor actúa de acuerdo a cómo lo programé. Si ve un cambio reflejado y es diferencial, modifico los cambios y los respaldo. Si fue incremental, solamente cuando creció la cantidad de archivos o tamaño de la carpeta que quiero respaldar. Si no, no hace nada hasta que ocurra un cambio. Entonces tenemos diferentes tipos de respaldo ejecutar, pero siempre se comienza con uno full. Siempre el primero en hacer es full. Cuando yo ya hice el full y fue terminado OK, por eso hay que hacer el full siempre. Y ahora voy a revisar acá y me dice que hay un respaldo de 5 GB. ¿Ya? Por lo tanto, se hizo respaldo real. Yo ahora puedo hacer el backup backup shuttle, backup calendarizado. Cuando ya existe algo, ahora puedo programar lo otro. ¿Pero por qué me sale fallo? ¿Y qué te sale fallo? El backup no hizo nada. Pero lo cancelaste, ¿no? Sí. Hay que dejarlo hacer igual. El backup, ¿cuál? El primero, el backup one, hay que hacerlo completo. Para después hacer los programados. Ahí está, estado, ¿cierto? OK. Ahora, yo quiero programarlo, pero tenía que existir primero un backup completo. Para que comparara, porque ¿cómo yo puedo empezar a hacer un backup, o hacer una comparación al día 5 y 6 si no tengo nada al día 4? Entonces, ahí yo puedo calendarizar, ¿cierto? Ahí le digo, por ejemplo, custom, ahí yo elijo, selecciono la unidad, de aquí vienen las fechas jóvenes. Ahora aparece, mira, es importante que el servidor y ambos servidores tengan la misma hora, misma fecha, o si no, no funciona. Por ejemplo, yo tengo las 10:08 am, 10:08 am en los servidores, por lo tanto debo regirme bajo esa hora. Y ahí yo programo cuándo quiero que se hagan. Pueden ser más de un día, o pueden ser varias veces al día, o una vez al día. Por ejemplo, quiero que se haga el respaldo a las 10:30 am, porque en mi equipo, en mis servidores, tengo las 10 am. No por la hora de mi máquina cliente, sino la servidora es la que manda. Por lo tanto, ambas máquinas tienen que tener la misma hora, misma fecha. ¿Ya? Entonces, ahí me está diciendo que el próximo respaldo, ¿qué hora va a ser? A las 10:30. ¿Y si está apagado? Si está apagado, ¿qué pasa? Cuando se levanta el servidor, lo primero que va a hacer, va a revisar que tiene un respaldo pendiente y lo primero que va a efectuar, el respaldo que quedó antes que se apagara. De esta forma, este respaldo dice once day, todos los días se va a hacer a las 10:30. ¿Ya? O yo podría elegir que hiciera más de una vez al día. Por ejemplo, si yo quiero que se haga cada una hora, quiero que voy eligiendo ahí todas las horas, ¿cierto? A las 12, a las 1, a las 2, a las 3, a las 4. Y la arrastro a la hora que quiero que se haga el respaldo. ¿Ya? Los bancos trabajan así, ¿cierto? Incluso pueden ser a las media horas, a los 30 minutos y a los minutos 59. 2 veces la hora hacer un respaldo. ¿Cuándo se recomienda hacer varios respaldos seguidos? Cuando los archivos no son muy grandes, porque imagínate hacer un respaldo de varios teras y lo estoy haciendo cada media hora, no alcanzo a hacer un respaldo cuando ya está pidiendo el otro. ¿Ya? Los respaldos grandes se hacen generalmente en la noche. Los bancos lo hacen a la medianoche, ¿cierto? Entre las 11:59 y las 12:59. Y los respaldos más pequeños lo hacen a las media hora. Algunos lo hacen a las 9. Por eso tu página dice no disponible, no se pueden efectuar transacciones, intente más tarde. Es porque justo en el banco están haciendo esto. Quizás programaron que hicieron a la medianoche el respaldo full, o el incremental o el diferencial. Y durante el día se hace el respaldo, pero uno no se da cuenta.
porque son más pequeños. ¿Qué se respalda durante el día? Los cajeros automáticos. ¿Ya? Cada media hora los cajeros automáticos mandan un respaldo a los servidores centrales y en la noche, ¿qué es lo que hacen los servidores centrales de cada ciudad? Los mandan al data center corporativo. En el día se respaldan, por ejemplo, las cajas o sucursales bancarios de ciudades y en la noche se respaldan todas las ciudades o regiones a la casa central. Ahí se arrastra toda la información del día. Entonces, ahí, por ejemplo, programo a las 10 a.m., ¿listo? Y puedo elegir más de una hora para efectuarse. ...12 a.m., 9 p.m. y voy programando. Y el resto es esperar nomás la ruta a la hora que quiere usted que se haga. ¿Ya? Lo importante es tener harto espacio disponible, si no me va a indicar esto. Mira. No espacio disponible en el disco destino. Quiere decir lo mismo. Claro, porque ocupaste todo el espacio, ¿cierto? Ahí tendría que ser, ¿cierto?, agrandar el disco duro o borrar el respaldo que ya existe. Ya se creó. No me dejar borrarlo porque estaba siendo usado por la otra aplicación. Ahí borré. Entonces sí que no tengo espacio, muy pequeño. ¿De tu computador?